Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por permitirnos nuevamente de encontrarnos por esta pantallita. Así que feliz inicio de semana. Abre tu corazón para recibir esta palabra y que el día de hoy el Espíritu Santo una vez más me dé la autoridad, la sabiduría y que sea Él fluyendo sobre mí, que cada palabra que salga de aquí sea porque realmente el Espíritu Santo la permita, que me dé desenvolvimiento para hablar y que sea el Espíritu Santo una vez más sobre mí. Amén. Vengo con el tema que dice la importancia. No importa la intención, sino es la voluntad de Dios. No nos respaldará. No importa la intención, si no es la voluntad de Dios, Dios no nos respaldará. Quiero que entendamos lo que dice Romanos capítulo 8, 28, un verso que realmente muchos de nosotros no sabemos y siempre lo tenemos en mente, y creo que muchas veces a través de ese verso es una salvación para nosotros, porque realmente esta palabra que dice el apóstol Pablo es algo que literalmente nos ayuda para bien a nosotros, a pesar de nuestra mala cabeza, a pesar de ser sabio en nuestra propia opinión, a pesar de querer huir, a pesar de desviarnos, a pesar de querer hacerlo a nuestra manera, a pesar de querer hacer las cosas incorrectas muchas veces. Y es lo siguiente: y sabemos que a los que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que ama a Dios, todas aquellas personas que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Todo lo que le suceda en su área de su vida. Y yo quiero que entendamos, porque cuando tú ves a un Abraham con una Sara queriendo prácticamente en ese momento meterse donde no tenían que meterse por un momento, él le dice a Sara: mira, sabes que di que tú eres mi hermana, pero no digas que somos pareja ni que tenemos nada, porque realmente tengo miedo de que hagan algo por mí, que hagan algo, que me hagan algo, y por tu belleza me podrás salvar. Y viene una mujer a respaldarlo en ese momento, miente, hacen una mentira, media verdad, porque en realidad ellos sí eran hermanos, pero ellos niegan que son pareja. Pero vemos a un Dios que realmente se le manifiesta en el sueño a este hombre, a este rey, para que entienda y se sacuda que la mujer que está a punto, como quien dice, de tocar, no es la mujer que realmente tenía que tocar. Esta mujer tenía un respaldo muy fuerte en el cielo, al punto que el cielo llega justo a tiempo para que no toquen a Sara. Una de las cosas que vemos allí, que estas personas amaban a Dios, estaban haciendo lo incorrecto, estaban desviados, estaban prácticamente en el lugar incorrecto, pero las cosas que realmente estaban haciendo a Dios no le estaba agradando, pero aún así el cielo los ayuda para bien, porque realmente vemos ahí la manera y la forma de Dios interrumpir algo que podía dañar su plan y su propósito del corazón de Dios. ¿Qué quiero hacerte entender con esto? Que muchas veces a nosotros no puede estar pasando como a Abraham o como a Sara, en lugares incorrectos, estamos en lugares no adecuados, estamos a peligro en nuestra vida espiritual, estamos a punto de, como quien dice, de hacerla delante de Dios de la manera incorrecta, por irnos, por huir o por querer solucionar o por querer hacer las cosas a nuestra propia voluntad, y resulta que ahí mismo es cuando el cielo se mueve y el cielo en ese momento actúa, porque realmente hay un plan, hay un propósito de parte de Dios, y nosotros estamos queriendo en ese momento ser piedra de tropiezo de ese plan, porque estamos queriendo hacerlo a nuestra manera, por nuestra mala cabeza, por nuestras malas decisiones, por nuestra forma de querer resolver la vida. Y eso quiero hacerlo entender el día de hoy, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo, aunque hayamos tomado una mala decisión, aunque hayamos hecho las cosas incorrectas, eso nos va a ayudar para bien. ¿Por qué? Porque el cielo siempre nos va a ayudar
como quien dice, a salir de ese lugar o de ese sitio, de esa decisión que realmente tomamos. Como por ejemplo, vemos a un Jonás, quise decir, huyendo, un Jonás que realmente le lleva la contraria a Dios por lo que Dios le había dicho que hiciera, que hablara, que profetizara, y aún así se mete en un barco, aún así intenta de huir, de desviarse de Nínive, y vemos ahí Dios levantando, como quien dice, una tormenta en el mar, y el mar realmente, en el mar había un pez, y el pez se traga a Jonás, y ahí 3 días de proceso es que lo hace reaccionar y le hace entender en ese momento: aquí no era donde yo te quería, sino era de este lado. Entonces, como humano, siempre vamos a pasar por momentos de esa manera, que realmente nosotros vamos a reaccionar y vamos a decir: ¿qué me pasó? ¿Por qué hice esto? No debía hacerlo así, no era por aquí que tenía que agarrar. ¿Qué me pasó con abrir y un cerrar de los ojos, que realmente me descuidé, tomé una mala decisión como Abraham y Sara? ¿Qué fue lo que hice que realmente no estuvo bien delante de Dios? Pero aún así la mano de Dios pudo alcanzarme para rescatarme y ayudarme. Y hoy quiero hablarte de David, porque David era una persona que realmente él no se movía a hacer algo si realmente no recibía orden de Dios. Él no hacía algo si realmente Dios no le daba respuesta. Pero en una oportunidad David, el miedo, el temor, la angustia, la persecución, lo llevó en ese momento a huir en un lugar, y cayó en un lugar no adecuado, al punto que estaba con sus enemigos y quería hacer algo a favor de sus enemigos sin la intención de nada, pero él no sabía realmente lo que estaba haciendo en ese momento, en el lugar que estaba por querer huir de Saúl. Que quiero hacerte entender con todo esto: es importante que el día de hoy nosotros no nos dejemos llevar por nuestra alma, por nuestros sentidos humanos o por nuestras emociones. Nuestras emociones nos pueden engañar, nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón nos pueden engañar. Es importante que nosotros entendamos lo que dice la palabra cuando nos expresa que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo puede conocer? Solamente Dios. ¿Quién lo puede escudriñar lo profundo de él? Solamente Dios. Entonces Dios sabe muchas veces realmente lo que nosotros tenemos por dentro, y Él es el único que nos puede dirigir. La palabra dice: lámpara a mis pies tu palabra, porque la palabra es la que realmente nos alumbra el camino. Entonces, cuando la palabra nos da esa respuesta del cielo, nosotros tenemos que saber que la voz de Dios es la que nos está guiando, nos está orientando, y nosotros necesitamos dejarnos llevar por su palabra, por la voz de Él, para no dejarnos llevar por nuestra alma, por nuestros instintos humanos, por nuestra sabiduría humana, y terminando de fracasar, porque realmente fuimos como Jonás, fuimos como Sara y Abraham, y tomamos malas decisiones, y dijimos supuestamente una mentirita chiquitica, pero esa mentira nos llevó al fracaso, y muchas cosas que realmente nos pueden perjudicar en una sola cosa, y es en el plan y el propósito por la cual naciste aquí en la tierra, que el Señor nos tiene todavía. Solamente por eso, por un plan y un propósito por una asignación que tienes de parte del cielo. Y por esa asignación Dios no va a permitir muchas cosas en nuestra vida, porque realmente tenemos que cumplir ese llamado. Y es importante que nosotros el día de hoy cuidemos ese llamado, cuidemos lo que Dios realmente ha dicho que va a hacer con nosotros, cuidemos realmente lo que Dios tiene destinado para tu vida. No tienes que poner en riesgo lo que el Señor ha puesto, te ha dicho que va a hacer y que necesita hacer contigo, porque el cielo ya prácticamente se movilizó a hacer ese propósito. El cielo está trabajando en ese propósito, y al levantarte tú o al levantarme yo como Jonás, estamos siendo piedra de tropiezo para lo que el mismo Dios quiere hacer, porque Él lo destinó de esa manera. Cuando le queremos llevar la contraria, o muchas veces cuando queremos huir del proceso, cuando queremos salir de eso antes de tiempo, vamos a ser personas que realmente
vamos a interrumpir lo que el Señor está haciendo. Por eso tenemos que caminar en obediencia, en rectitud, escuchar siempre la voz de Dios a través de su palabra, que es la más firme que podemos tener, y dejarnos orientar y dirigir por esa palabra, por dónde vamos a ir, cómo es la cosa, cómo es lo que Él nos va revelando, para nosotros no ser piedra de tropiezo ante Dios de lo que Él está haciendo en nuestro plan de ese propósito. Yo quiero que el día de hoy podamos prestar atención lo que le pasó a David, a un hombre que realmente no caminaba por su propia voluntad, un hombre que realmente siempre decidía lo que el cielo, a lo que Dios le decía, pero en esta oportunidad el miedo, la angustia, la persecución que estaba viviendo cae con sus enemigos, cae en el territorio de los filisteos. Cuando él cae en los territorios de los filisteos, él quería ir en contra de su propio bando, vamos a decirle así, de su propia, de su propio propósito, porque él quería defender a los filisteos y no a los israelitas. Y ahí es cuando entra la palabra que dice, y sabemos que a todos los que aman a Dios, conforme a su propósito, a los que son llamados, estas personas, el cielo se tiene que en ese momento que levantar a rescatar esa persona, ayudarlo. Pero algo que nosotros necesitamos entender. Por eso es que vemos muchas personas hoy en día frustrados, vemos muchas cristianos y cristianas, hermanas y hermanos, viviendo frustraciones, a mí todo me sale como mal, a mí realmente no entiendo por qué me suceden estas cosas. Oye, Naguará, Dios mío, mira todo lo que estoy viviendo, mira todo lo que estoy experimentando, y me pasa una y otra, porque son tercos, son personas que quieren siempre llevarle la contraria a Dios, y Dios no va a respaldar a gente rebelde, a gente que realmente quiere llevarle la contraria cuando Dios le está diciendo no es por ahí, es por aquí, es así, es así. Y Dios intenta de hablarnos, Dios intenta de librarnos, Dios intenta de aclararnos cómo lo tenemos que hacer, cómo debemos hacer las cosas, y nosotros queremos siempre, como quien dice, llevar la contraria a Dios. Y Dios dice, yo no voy a respaldar tu rebeldía, yo no voy a respaldar tu comportamiento, no vas a ver respaldo porque realmente no es como tú dices, sino como yo diga, aunque te des contra la pared 1000 veces, aunque muchas veces caigas, tienes que entender que no es a tu manera, es a mi voluntad. Entonces, vamos a leer rápidamente para que podamos entender un poco más. En Primera de Samuel, capítulo 29. Y dice lo siguiente, y se lee la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los filisteos desconfían de David. Qué difícil es que realmente nosotros podamos estar con lo que realmente un día criticamos, señalamos, lo que un día dijimos que no íbamos a caer, caer en ese territorio, y aún así ese mismo territorio, en lugar de estar a favor de nosotros, lo que haga es vomitarnos, como le hizo en ese momento el pez a Jonás, o como cuando las mismas personas que estaban en la arca o en el barco, en la lancha, como se pueda decirle a Jonás en ese momento, vamos a ayudarte, vamos a protegerte, vamos a esconderte, más no, lo lanzaron al mar, porque realmente no pertenecía a ese territorio. Y eso pasa contigo y conmigo cuando queremos huir y decimos, ¿sabes qué? Ya no quiero ser cristiana, ya estoy cansada, ya no quiero vivir más procesos, ya no quiero vivir estos momentos difíciles, voy a agarrar la cerveza, voy a agarrar el cigarro, voy a agarrar como quien dice, me voy a ir a esa discoteca, me voy a ir a tal sitio, voy a huir ya, me voy a olvidar del mundo, de este proceso, este plan, de este propósito. Y es como que el cigarro te caiga mal, es como que la cerveza te caiga mal, y es que como quien dice el territorio y lo que realmente donde está, te está como quien dice rechazando para que no lo hagas más. Es como cuando tú estás viviendo en un lugar y todo se te levanta contra ti y todos te rechazan, y como que te tienes que ir del lugar, no porque quisiste, no porque realmente anhelabas, sino que el lugar te está rechazando. Eso le pasó a David y le está pasando a muchas personas, y el Señor me hacía entender la importancia de hablar de esto, porque hay muchas personas que están queriendo huir por
por lo difícil que es el proceso, por lo difícil lo que es el llamado, pero aún así nos damos cuenta que el lugar siempre va a rechazar a esas personas para que se den cuenta que no es el territorio donde pertenecen, que no se pueden acomodar a ese lugar o a ese territorio porque realmente no pertenecen a ese lugar, que tienen que levantarse, que tienen que sacudirse, que tienen que entender que ya la discoteca, la música, más bien en lugar de sentirse cómodo en ese lugar, hay algo que lo está incomodando, hay algo que la está incomodando, hay algo como que si realmente no me parece, yo no debería estar aquí porque todo el mundo me mira así y de repente viene una persona y le dice, mira, tú no eras la o no eres el muchacho o la muchacha que realmente te la pasabas en la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Porque realmente hay algo que lo está vomitando, hay algo que realmente lo está rechazando, porque no es el territorio, porque no es el lugar, porque un día criticaste eso, porque un día rechazaste y empezaste a hablar que eso era malo, pero terminaste en ese territorio, pero ahí en ese territorio te alcanza la mano de Dios para que te sacudas y para que te des cuenta que en ese lugar no es el lugar del territorio que realmente perteneces. Dice la palabra, y los filisteos juntaron toda su fuerza en Afec. En Israel acampó, Israel acampó junto a la fuente de Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos estaban pasando revista a sus compañías de 100 y de 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís y dijeron a los príncipes de los filisteos, ¿qué hace aquí este hebreo? Y aquí respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, el rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva a su lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor? De que con la cabeza de este hombre, no es este David de quien cantaba en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y Aquís llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde aquel día que viniste hasta mí hoy. Mas los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David le respondió aquí, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy? Para que yo no vaya a pelear contra los enemigos de mi señor el rey. Y aquí le respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor, que han venido conmigo. Y levantándose al amanecer, marcha. Y se levantó David de mañana y sus hombres para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Qué importancia de esta palabra cuando el Señor ministraba mi espíritu. Y vemos aquí la intención del corazón de David. No era mala. Revela lo que era David, revela lo que realmente David quería hacer. Era ayudar, la intención no era mala, él quería ir a una guerra que no le pertenecía a él quería ir a pelear en contra de los mismos israelitas con estos filisteos que realmente fueron en un momento oportuno, prácticamente siempre fueron sus enemigos. Cuando él peleó contra Goliat, Goliat pertenecía a los filisteos, y nos damos cuenta aquí que realmente David, por huir de Saúl, en el capítulo 28 me di cuenta cómo David
cae en este lugar con este rey aquí y caen en gracia hacia este rey, y el rey como que realmente le tenía este aprecio, lo quería y todo, pero este mismo rey revela realmente que es una persona que trabaja a favor de David para hacerle entender: tienes buenas intenciones, no es mala intención lo que tienes, realmente lo que estás haciendo, realmente lo que quieres, y quieres ir a pelear una guerra, quieres meterte en una batalla, pero realmente tienes que salir de aquí, tienes que irte, tienes que realmente salir de este lugar. ¿Por qué quiero hacerte entender esta palabra o resaltar? Vemos aquí que David, por el miedo, por la angustia, porque realmente estaba en ese momento pasándola por un proceso difícil de persecución, porque Saúl lo estaba persiguiendo. Él cae en el campo, en el lugar no adecuado. Él cae en el territorio donde no pertenecía, que era con los enemigos de los israelitas, y de paso en el lugar donde los filisteos realmente podían acabar con él, donde realmente los filisteos podían ir en contra de él, porque sabían quién era, ya tenía fama, ya sabían quién era David, sabían que era un hombre guerrero, y sabían que si David podía ir con ellos, David podía ganar, pero ellos tuvieron miedo y ellos lo rechazan, porque ellos dicen: no vaya a ser que esto en lugar no vaya a ser que en lugar de actuar a favor de nosotros, se nos voltee en medio camino y su Dios lo respalde. Sabían con el Dios que David contaba, sabían que el cielo obraba a favor de David y que tenía un respaldo grandísimo del cielo, y sabían el guerrero que era David, y que sabían que este hombre sabía pelear, y al punto que no lo quisieron hacia él, sino que quisieron fue rechazarlo. Y eso quiero hacerte entender, porque muchas veces nosotros tenemos buenas intenciones, queremos agarrarnos conflicto o pelea de otra persona, y queremos ayudar a esa persona y echarle hacia adelante a ese pleito, y queremos hacer cosas que realmente que son buenas intenciones, pero esas buenas intenciones nos pueden estar llevando a nosotros a la desgracia. Esas buenas intenciones nos pueden estar nosotros llevando a la destrucción. Muchas veces el proceso, los momentos difíciles nos está haciendo caer en territorios y en lugares no adecuados, que realmente nosotros estamos, como quien dice, en ese instante, en ese momento, huyendo de lo que realmente tenemos que experimentar, saborear y vivir, que es el proceso, que es la persecución, que es el rechazo, que es muchas cosas que realmente tenemos que experimentar para nosotros crecer y para poder entender que de esto se trata. De esto se trata, que tenemos que vivir momentos difíciles. Eso le pasó a David, al punto que el rey le dice: ¿sabes qué? Los filisteos no te quieren en la batalla, los filisteos no te quieren en este lugar, los filisteos no te quieren en este sitio, pero te tienes que ir. Levántate con tus hombres, con los que te acompañan, con los hombres guerreros, y te puedes ir. Y busca otro lugar porque aquí no puedes estar. Y ahí es cuando realmente podemos ver a muchas personas que realmente están viviendo en un lugar, y de repente en ese lugar le dicen: mira, sabes que vete, sabes que sal de aquí, mira, no te queremos, y se le levanta todo en contra, y tú dices: pero si he actuado bien, si he hecho las cosas correctas, si aquí siempre he pagado bien, si es el mismo lugar que te está rechazando, para que te des cuenta que en ese lugar no perteneces. O de repente con un hombre, con una mujer, o con una decisión de un trabajo, algo que realmente estamos, como que quien dice, esforzándonos para forcejar esa puerta, pero el mismo lugar nos cierra el lugar. Y ahí es cuando realmente se está revelando el propósito de Dios en nuestra vida, que por más que intentemos de hacerlo a nuestra manera, a nuestra propia voluntad, el cielo nos está haciendo entender: ni porque haga, ni porque te mueva, ni porque es así, tengo que hacerte entender que el plan y el propósito mío es más grande. Entonces vemos a una Sara, vemos a un Abraham allí en un lugar incorrecto, huyendo, porque realmente corriendo, porque estaba en un momento difícil, porque había escasez, caen en la mano de este rey, y este rey se da cuenta, porque el Señor, el cielo les revela la verdad a través de un sueño. Es importante que nosotros podamos el día de hoy entender y comprender realmente lo que el Señor nos quiere hacer entender de esta palabra. No correr, no dejarnos llevar por nuestros
instinto humano, no querer hacer las cosas incorrectas. Necesitamos pedirle al cielo dirección, confirmación, caminar en obediencia, en rectitud, para nosotros no luchar contra nosotros mismos y contra este propósito que cargamos cada uno de nosotros, y poder nosotros ver la mano de Dios, obrar de Dios a favor de nosotros, porque aquí vemos que David tenía una batalla, pero no era de él, tenía una guerra que no era de él, quería ir a pelear algo que no era de él. Y el mismo Dios no permite que vaya a la guerra, no lo respalda en la guerra, no permite que este hombre se meta en un asunto que realmente no era de él. ¿Por qué? Porque realmente el mismo Dios no iba a respaldar que no iba a respaldar algo que él mismo estaba en contra. Y es importante que tú entiendas, Dios no va a respaldarte, Dios no te va a respaldar a ti en tu vida en algo que realmente él está en contra, porque está en contra de su propia voluntad y de su propósito y de su llamado. Por eso es que vemos muchas personas hoy en día no siendo efectivo, no viendo resultados, no viendo realmente la mano de Dios obrando en sus vidas, porque están en contra de lo que Dios le está hablando y le está diciendo. Yo quiero que entendamos aquí que el rechazo de los filisteos, ¿cuántas veces te ha rechazado el alcohol? ¿Cuántas veces te ha rechazado el vicio? ¿Cuántas veces te ha rechazado ese grupito de amigos? ¿Cuántas veces te ha rechazado en ese lugar de ese trabajo? ¿Cuántas veces te ha rechazado un hombre o una mujer? ¿Cuántas veces te ha rechazado esos lugares que tú dices, pero ¿por qué? Si yo quería y tenía buenas intenciones, es que realmente el cielo te está dando una señal y te está haciendo entender y te está haciendo comprender en ese momento lo que realmente Él quiere, lo que realmente Él desea, que estás en el lugar no específico. David tenía buenas intenciones, que nuestras buenas intenciones y el querer ser buena o querer ser bueno no nos lleve a nosotros a cometer un error delante de los ojos de Dios. En una oportunidad yo estaba pasando por un proceso hace como 2 años y medio, un proceso muy difícil, por cierto, de persecución, pero también un proceso por la cual que experimenté sobre el rechazo. En aquel entonces yo estaba pasando por un momento muy fuerte por una y otra, porque hay momentos donde realmente no nada más es tormenta, sino también vemos que se levantan huracanes, se levantan momentos que tú dices, bueno, se levantó el huracán, también la tormenta de esta forma, y también viene como que arrastrando esto por aquí, esto por lo otro, y se une todo como una sopa revuelta, y tú dices, bueno, ¿y qué es lo que estoy viviendo y experimentando? Y a veces queremos huir, queremos salir de todo y queremos olvidarnos de todo lo que estamos experimentando, y tú te sientas y tú dices, yo quiero huir, yo no quiero estar en este proceso, no quiero vivirlo más, no quiero experimentar esto. Y quise huir, yo quise huir, pero no al mundo, sino quise salirme de esa persecución tan fuerte que estaba experimentando específicamente con una persona. Y lo peor que yo pude hacer ese día fue moverme de ese lugar donde Dios mismo me había puesto, para que yo pudiera vivir y saborearme ese proceso y experimentarlo. Y ese día más nunca me provocó movilizarme de donde Dios realmente me estaba diciendo, espérate, quédate y espera que yo mismo abra la puerta para poder que trabajar en tu vida. Y a veces cuando no queremos que Dios trabaje en nuestra vida y que Dios cambie, que Dios quite, que Dios ponga y que Dios empiece a trabajar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en todo nuestro ser, y cuando Dios está trabajando muchas veces no va a doler y tenemos que sentarnos a aguantar. Eso es como cuando tú tienes un dolor de algo muy fuerte y para ponerte la anestesia te tienen que dar ahí mismo en la herida, y eso es horrible porque eso duele. Entonces eso muchas veces Dios lo hace. Dios no va a permitir que el dolor se te vaya, el dolor se te quite para poner la anestesia, sino que la va a poner contigo dolor para que sientas lo que Él está haciendo en ti, el cambio de carácter, el cambio de esto, el cambio de otro. Dios necesita muchas veces que nosotros nos saboreemos el proceso, y nosotros no queremos saborearnos ese proceso, sino que queremos huir. Y yo me imagino que David en un momento se cansó de Saúl, en un momento diría, ya yo no aguanto a este rey, ya yo no aguanto a este hombre, yo no entiendo por qué él me persigue, yo no entiendo por qué él hace esto hacia mí, ya yo estoy cansada de este hombre, pero realmente esto es lo que yo tengo que vivir.
esto es lo que yo tengo que aceptar. Con él es el que tengo que estar, porque realmente David tenía que estar con Saúl. David tenía que aguantar, como quien dice, la pela. David tenía que, como quien dice, enfrentar a Saúl. David tenía que realmente pelear era por los filisteos, por los israelitas, no por los filisteos, quise decir. Y ahí nos damos cuenta que cae en el lugar no adecuado. Y yo quiero que el día de hoy tú puedas entender que a pesar que hayas huido, a pesar que la persecución esté fuerte, que a pesar que el dolor haya venido, a pesar de que a lo mejor caíste otra vez en las drogas o caíste en el alcohol, llegaste a esa discoteca, llegaste a estar con la persona no adecuada, llegaste y quisiste hacer algo de todo corazón, pero las cosas te salieron mal. Quiero decirte de parte de Dios lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, todas las cosas se le ayudan a bien, que no haya algo que realmente el Señor nos pueda, como quien dice, corregir, ayudar para levantarnos y seguir el camino. A Jonás lo corrigió, a Jonás lo levantó, a Jonás lo metió en un pez 3 días y después lo vomitó el pez y lo llevó a Nínive. Hay gente que realmente ha sido como Jonás, se ha querido desviar, se ha querido ir a Tarso, se ha querido ir a Tarsis, perdón, se ha querido ir a lugares que realmente Dios no les dijo que se fueran, que se levantaran, que se metieran en ese grupo, que se fueran a ese lugar, pero hoy Dios te dice, yo estoy aquí para levantarte, para guiarte, para rectificar tus caminos, para modificar tus pasos, para sacarte de ese lugar que realmente ya tú no perteneces, de esa discoteca, de esos amigos, de ese grupo, de ese lugar, para yo poder hacer y obrar en tu vida. No intentes de hacer las cosas a tu propia voluntad, no intentes de hacer las cosas con tu sabiduría humana, no intentes de hacer las cosas porque tú lo decides o porque tú lo anhelas o porque tú lo quieres de esa manera, sino siempre pregúntale a Dios cuál es tu plan, cuál es tu propósito, cuál es tu voluntad, como tú quieras. Yo lo voy a respetar, me duele, esto es muy fuerte, no aguanto el dolor, siento que me duele mucho este proceso, pero yo tengo que aceptarlo porque este es tu propósito y aquí es donde realmente yo voy a crecer, aquí es donde realmente yo voy a poder seguir, porque aquí es donde tú vas a poder sacar la mejor versión de mí. No huyas del proceso, no huyas de los momentos difíciles que Dios está experimentando en tu vida, no huyas de las cosas que realmente estás viviendo, sino que acepta, saborea y espera en la presencia de Dios y haz lo que Dios te dice en ese tiempo. Muchas veces tenemos que sentarnos a saborearnos y a poder experimentar todos esos momentos para nosotros poder conocer a Dios en nuestra vida. Hoy quiero hacerte entender sobre esta palabra que el Señor nos enseña. Yo he podido experimentar momentos muy críticos y fuertes en mi vida, que por la cual he querido, como quien dice, tirar la toalla, pero la mano de Dios siempre llega y Él está para levantar al justo siempre. Y hoy no quiero que veas esto como que Dios me está otra vez regañando, no, sino que veas esto como para que entiendas y reflexiones que aunque intentes de hacerlo a tu manera, no vas a poder ver el respaldo de Dios. Eso es como cuando una persona intenta de comprarse algo y no le queda y lo va a cambiar y vuelve y no le queda y lo vuelve a cambiar y así está hasta que pierde el dinero, porque realmente eso nunca le iba a quedar, no le iba a quedar bien o qué sé yo, porque intentó a su manera, no esperó realmente que hubiera otra cosa que se podía poner, otra cosa que fuera más bonito, otra cosa que realmente fuera mejor. Yo creo que entendamos el día de hoy la importancia de nosotros ser obedientes ante Dios y no llevarle la contraria y no huir de los procesos. Los procesos nos ayudan a crecer, nos forman. Los procesos realmente son los que sacan la mejor versión de nosotros. Por eso es que vemos un David que realmente pasa a ser rey, pasa a ser una persona que realmente le ponen su corona, le ponen realmente el reinado de Israel, hombre que realmente siempre pudo alcanzar las guerras y todo lo que realmente en contra de sus enemigos, porque después entendió que para donde se moviera y lo quisiera,
era conforme a la voluntad de Dios. Necesitaba un Saúl detrás de él, necesitaba que los filisteos mismos lo rechazaran para que entendiera que el plan y el propósito de Dios siempre fue el mejor. Quiero decirte que el plan y el propósito de Dios en tu vida siempre es el mejor. Siempre el plan y el propósito de Dios es el mejor y necesito que el día de hoy agarres esta palabra. No huyas de tu proceso, acéptalo. Es difícil, mi Deli, me está doliendo. Tú no te imaginas lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy experimentando. Tú no te imaginas lo que yo estoy pasando y de verdad es muy difícil. Yo lo único que te puedo decir de parte de Dios, que sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Haz la voluntad de Dios, obedécele, agárrate de la mano de Dios y sigue haciendo como Dios te venía diciendo. No huyas, no corras, no intentes de hacerlo a tu manera porque vas a perder el tiempo. Hazlo a la manera que el Señor te está hablando y que te está haciendo entender en tu mente y en tu corazón y en tu espíritu que es así como Él quería y no como tú lo deseabas. No le lleves la contraria a Dios porque realmente el perjudicado o la perjudicada vas a ser tú. Entonces el día de hoy podemos aprender del rey David, el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, que realmente estaba en el territorio y estaba en el lugar no adecuado. Y los mismos enemigos le dicen, tienes que salir de aquí porque tú no perteneces. Tú no perteneces a esa discoteca, tú no perteneces a ese grupo, ya tú no perteneces a la droga, ya tú no perteneces al alcohol, es más, ya tú no perteneces a esa vida que realmente creías que era la mejor, pero hay algo ahorita que te está rechazando y que te está diciendo, no luches porque ya tú no perteneces a ese lugar. Así que Dios te bendiga, que la paz te acompañe, que el Espíritu de Dios te guíe en todo tiempo y en todo momento. Bendiciones.